agradecimientos a la universidad, al hermano rector por la invitación, a Cruz por la invitación, pero particularmente a cada uno por la asistencia. Yo trabajo un campo particular, quizás algunos lo saben, que se llama Ciencias de la Complejidad. De manera atávica, las ciencias de la complejidad nacen, se nutren durante mucho tiempo de campos como la biología, como la física, las matemáticas, las ciencias de la computación, creo que no sin razón. Y durante mucho tiempo el lenguaje en complejidad fue deudor de esas ciencias o disciplinas. Bueno, de otras, pues, ejemplo, autoorganización, ejemplo, no linealidad, por ejemplo, transiciones de fase, muchos otros conceptos, ¿cierto? Termodinámica del equilibrio. Ok. Quiero compartir contigo una sola idea. Y es que, y eso no ha sido explorado para nada en la bibliografía, en ningún idioma, hay una pequeña ciencia que ha sido proscrita, es una ciencia clásicamente hablando humana, la historia. Y la pequeña idea que quiero compartir contigo es que la historia puede hacer contribuciones específicas, propias a la complejidad, al estudio del mundo complejo, turbulento, fluctuante, inestable, etcétera, que vivimos hoy en día, contribuciones que no hace la física, por seria que sea, las matemáticas, la biología, las ciencias de la computación, etcétera. Entonces, la idea no es difícil. Sorpresa, la historia puede hacer una contribución propia a la comprensión de los sistemas complejos. Ahora bien, ¿cuál es, esto es trivial para este auditorio, cuál es, hay cosas que no voy a leer, entonces me pegan la mirada, ese es un libro de un autor gringo, donde comienza, divertidísimo, ¿qué sé yo? Da igual. ¿Cuál es el fenómeno, tú lo sabes mejor que yo, de máxima complejidad? ¿Por qué razón estamos en la complejidad? Por la vida. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Aun cuando no podemos decir lo contrario, es decir, aun cuando no podemos decir que las ciencias de la vida sean ciencias de la complejidad. Si eso es plausible, entonces, repito, la historia puede hacer una contribución singular, única, a la comprensión de este tipo de cosas. La historia ha sido una ciencia, aquí en Cafarnaúm, una ciencia políticamente incorrecta. Dentro del panorama de las ciencias sociales y humanas, hay dos ciencias que son incómodas para el poder, incómodas para el establecimiento. Bueno, hoy nadie habla así hablábamos en los años 60. Muchos no habíamos nacido en los años 60, ¿cierto? El establishment. Hay dos ciencias que son muy incómodas, que son desagradables, hartas para el corpus de lo que se llama el establecimiento, la institucionalidad. Lo que quiera que sea eso, no voy a entrar ahí. Esas dos ciencias son, el orden no importa, la antropología y la historia, ¿cierto? Son ciencias políticamente incorrectas, una de ellas tiene un nacimiento en un momento determinado, pero nace como ciencia como tal, ese es un preámbulo, ¿cierto?, con un grupo de historiadores, intelectuales, filósofos, etcétera, franceses, muy interesantes, que entre otras cosas, y eso es fantástico, descubren, se inventan la historia, dos puntos, de la vida cotidiana. Bolívar se cortaba las uñas, Cleopatra tenía gripa o hacía chichi, Siddhartha Gautama tenía pesadillas o le rascaba. Los ejemplos los podríamos multiplicar. No existía la vida cotidiana en la historia de la humanidad. La vida cotidiana
va a ser un invento dúplice. De un lado, de una filosofía muy importante que tú y yo no hemos trabajado mucho, que se llama la fenomenología. Husserl, ¿cierto?, descubre el mundo de la vida. El mundo de la vida no es un punto de partida. El mundo de la vida es una adquisición. Y casi contemporáneamente, los franceses descubren, con la escuela de los anales, cosas como esas. Pero, de manera atávica, en mucha consonancia con las ciencias sociales y humanas que habían estado naciendo a partir del siglo XIX. Esto que voy a decir parece un chiste gallego, o parece una tautología o un pleonasmo, pero así nace la historia. La historia nace exactamente como nace la sociología, como nace la antropología con Morgan, como nace la psicología con Wundt, y muchos otros casos, como una ciencia antropológica, antropocéntrica o antropomórfica. La preocupación de, usualmente son las psicólogas que se paran en el auditorio, cruzan las piernas así, se toman las manos, es la preocupación por el hombre. Usualmente tiene un churumel aquí, pues, ¿sí? Nos interesa el hombre. Las que somos mujeres nos ponemos nerviosas, ¿cierto? Y entonces las ciencias sociales humanas nacen implícita o abiertamente con ese supuesto. Ese supuesto de que son análogamente a la sociología, a lo que tú quieras. No es posible hacer una ciencia de las jirafas. No es posible hacer una ciencia, ¿cómo se llama? Perdón, una historia, o una historia de los helechos, cosas así. No, es la historia del hombre. Ok. Y entonces, ese supuesto, ¿cómo se llama?, marca a lo que vamos a llamar la historia normal, kuhniana. Thomas Kuhn, kuhnianamente hablando, el estado normal, en este caso, de esta disciplina, o de esa ciencia, los Thomas. Quiero proponerte un tema que es ese, y una tesis, una sola tesis. La tesis te la voy a enunciar de dos maneras. En este momento es la primera enunciación, la primera formulación de la tesis. La historia hace una contribución maravillosa, singular, a la complejidad del mundo, de la sociedad, de la vida, del universo, a partir de tres caminos distintos que terminan confluyendo en una misma preocupación. Hace muy poco, uno de esos caminos, una de esas vertientes, se llama La historia profunda. Este es un estupendo libro, presento disculpas, hasta donde sé, como dicen los gringos, to the best of my knowledge. Hasta donde sé, no hay bibliografía sobre historia profunda en español. La historia profunda significa una primera distancia muy fuerte con respecto a la tradición de los historiadores y de la historiografía romana. Chisme. Hay pueblos, hay individuos, hay culturas, hay sociedades que no tienen testimonios escritos, no tienen fotografías, no tienen testigos, ¿cierto? Y no podemos decir que no tienen historia. A mí me habían dicho, aquí ya a mí nos habían dicho, que los historiadores trabajan con archivos, con documentos escritos, y así sucesivamente. Sorpresa, hay literalmente, hay un autor que no te lo voy a mencionar en este momento, hay individuos, sociedades, pueblos, culturas a los que les han robado su historia, o bien que no tuvieron por X razón la posibilidad de dejar su historia por escrito. Esos pueblos son ahistóricos en la historiografía normal. Pues no, la historia profunda es esa línea de trabajo, esa línea de investigación que consiste justamente en la exploración de la historia, en la construcción, en la interpretación de la historia a partir de indicios indirectos, y es fantástico, es muy inteligente, y a partir de la ausencia de indicios. Grandioso. Entonces hay una primera vertiente, una primera línea, si me permites, que va a conducir a lo que te voy a plantear como la primera tesis.
Al mismo tiempo, hace 15 días, estoy exagerando, nace una segunda vertiente fantástica que se llama La Gran Historia. Ese libro es el mejor, en cualquier idioma, afortunadamente ese sí está traducido al español, de David Christian, ¿cierto? Es introducción a la gran, en inglés, The Big History. Y The Big History es el primer reconocimiento explícito de que, sorpresa, la ciencia no es, discúlpame, la ciencia no puede ser una ciencia eminentemente antropológica, antropocéntrica, antropomórfica. Entender a los seres humanos, el más complejo de todos los fenómenos hasta el momento, entender a los seres humanos es imposible sin su geografía. Y cuando decimos geografía, sin la importancia del clima, la climatología, que es un campo de la geografía, y sin la importancia singular de la geología. Sorpresa, es la geografía la que crea los avatares y los sucesos humanos, los sucesos históricos. No es Cleopatra, no es Bolívar, no es Churchill, cosas como esas, sino esa simbiosis muy difícil que los biólogos conocemos, en la que no hay absolutamente ninguna división entre factores bióticos y abióticos. La historia tuya, para usar la muy manida referencia de esta edad, es la historia de 80 capas, como la cebolla, que nos constituyen a ti y a mí. Y eso es el patrimonio de lo que se llama la gran historia. La gran historia es empezar la historia antes de los seres humanos. Para el caso puntual, sería más o menos, porque es el punto al que hemos llegado en el orden del conocimiento, hace 14.000 millones de años, semana más, semana menos. Cuando arranca el Big Bang, ¿cierto? Mi historia, perdóname, esto es fantástico, mi biografía comienza mucho antes de mí. Mi angiografía empieza mucho antes de mí. Y sorpresa, termina mucho después de mí, quien quiera que diga yo. Segunda gran vertiente, ¿cierto? De lo que va a constituir, ¿cómo se llama? La tesis que te quiero sugerir, ya lo vas adivinando. La tesis que te quiero sugerir es que la complejidad del ser humano, la complejidad de la historia, es bastante más que lo que la historia habitualmente, desde Tucídides, pasando por gente que tú y yo no hemos leído como Mommsen, ¿sí? Pasando por gente como Gibson y otros más, no importa, nos habían dicho. Y hay bastantes trabajos estupendísimos, ¿cómo se llama? Y el tercer referente, la tercera vertiente, es algo muy reciente, mucho más reciente todavía, que estoy hablando de los últimos 2 meses. Historia profunda, bueno, exagerando. El problema de la datación hoy no es un problema histórico, ¿cierto? Porque los historiadores eran gente chistosa. Ahora, yo soy experto en el siglo XVII. ¿Sí? No, yo soy experto en historia medieval. Sí, no, yo soy experto en el barroco. Y chistoso, cosas como esas. Eran especialistas. Los complejólogos y las complejólogas no somos especialistas, ¿cierto? No pensamos en términos de análisis, sino en términos de síntesis. El mundo me debe poder caber en la cabeza, ¿cierto? Este es Aristóteles, que nos hizo mucho daño. Aristóteles escribió un libro que tú y yo no hemos leído, que se llama Los analíticos anteriores y posteriores. Y en los analíticos anteriores y posteriores, Aristóteles dice: ¿piensas? Analiza. No, viejito, yo estoy tengo 25 años más de vida que tú, por tanto 25 años más de sabiduría que tú. Pensar, reflexionar, vivir, no es exactamente analizar. Ok, listo, no importa. Y entonces la tercera vertiente nace, se estaba diciendo, hace 2 meses, con cerebro, historia profunda, ¿cómo se llama? Gran historia, y tercero, la historia total. Se llama así, la historia total. Como tú y yo no hemos escuchado mucho, no hemos trabajado mucho lo que es la historia total, es la primera referencia, voy a volver sobre ella inmediatamente. En literatura existe
un género muy reciente en estudios literarios y tal, que se llama la novela total. Una cosa es la novela, otra cosa es el cuento, otra cosa es el teatro, otra cosa es la tragedia, cosas como esas. Primera nota de pie de página. La novela era un género que no existía en la historia de la humanidad. Uso el concepto en el sentido histórico, no político de la palabra. La novela se la inventa la burguesía, ¿cierto? Y entonces la burguesía se inventa los relatos en el sentido histórico de la palabra. Se inventan los relatos de los que somos burgueses, y algunos pequeños burgueses, y algunos grandes burgueses. Y quizás la primera novela que nace se llama Madame Bovary de Flaubert. Balzac, toda la comedia humana. Y al otro lado inmediatamente nace, qué sé yo, Jane Austen, las hermanas Bronte y cosas como esas. Es fantástico. La novela es un relato mío, yo que no soy noble, yo que no soy clero, yo que no soy romano, yo que no soy etcétera. Yo soy, perdóname, popular burgués. Entonces la novela es un género en el que yo empiezo a contar mis avatares, mis ilusiones y cosas como esas. Puntualmente, eso se lo inventa, lo saca, ¿cierto? No solamente, pero inicialmente Flaubert, listo. La educación sentimental, antes yo había escrito, ¿cómo se llama? En novelas de transición, lo que se llama el joven Werther, ¿cierto? Cuando yo paso de la juventud a la adultez, eso no importa. Entonces hay un género reciente que se llama la novela total. La novela total son historias perfectas, discúlpame la expresión, en las que hay todo un relato de tipo cosmovisivo, si me permites decirlo. Y en América Latina, mucho más que en otros continentes, tenemos muy buenos ejemplos de novela total. Cien años de soledad, La Casa Verde, Rayuela, ¿cómo se llama? 2866 de Bolaño, ¿cierto? Son claramente para tirios y para troyanos consideradas como novelas totales. No toda novela. Y entonces, los que somos escritores, yo aspiro no solamente a ganarme algún premio, el Cervantes, o lo que tú quieras. Idealmente, mi gran aspiración, pero eso no lo digo públicamente jamás, es escribir una novela total. Fantástico. ¿Sí? Es endemoniadamente complicado. Entonces, ¿qué pasa? La historia total, y es una analogía pedagógica lo que te estoy presentando, la historia total es como la novela total, ¿cierto? El concepto se lo inventa un francés, un personaje muy sugestivo, que tú y yo lo conocemos, por allá el concepto, el término, pero no desarrollo de una historia, una historiografía total, ¿cómo se llama? Que se llama Pierre Vidal, ¿cierto? Otra vez, un personaje incómodo para el establecimiento por muchas razones. Y entonces, el primer texto, está traducido en español, es ese. El primer texto de lo que se considera historia total, le escribe un profesor que se forma en Oxford, en Cambridge, y que hoy es profesor en Stanford, que se llama Morris. ¿Por qué Occidente manda? Por ahora. Por ahora. Y chisme. No es seguro que siga mandando en los próximos 8 días. Occidente. ¿Y cuántas? Sí, en inglés es del 2014. En español es del 2016. Y esta mañana, mientras tú y yo nos bañábamos los dientes, Morris estaba escribiendo lo que se considera una historia total. Es fantástica, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 vertientes: historia profunda, gran historia e historia total, que nos permiten, ¿cómo se llama? Eso no importa, yo he venido trabajando, es un texto publicado en inglés, en un capítulo, ¿cómo se llama? Que nos permitan enunciar, si me permites, la tesis que quiero compartir contigo. Todo esto es un libro que está en gestación. Si yo fuera mujer, te diría: mi amor, te tengo noticias. Siento aquí una cosa en la barriguita. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué es, mi amor? Un libro.
Estamos esperando un libro, mi amor. Pero no soy mujer. El balance entre estrógenos y testosterona. Bueno, no importa. ¿Cómo se llama? Entonces, quiero sugerirte, no tienes que estar de acuerdo conmigo, 3 motivos por los cuales es importante esta línea de investigación perfectamente inexplorada en el mundo, ¿cómo se llama? Y que entonces nos permiten presentar de 3 modos, en 3 niveles, ¿cierto? Como una milhoja o una cosa así, 3 capas de una torta que te quiero compartir. El orden no importa. El primer motivo, ¿cierto? Es que, contrario sensu a toda la historia que ha habido en la historia, a todo lo que ha habido en la historia de la humanidad, la historia no puede ser abordada en términos de segmentación. Oye, tú sabes mucho de historia del barroco, y tú sabes mucho de historia del romanticismo. Te quiero mucho, me importa 5. Porque es una versión sesgada, parcial, provisional. Preséntame the big picture. Necesito que me presentes the big picture. ¿Cómo se llama? El cuadro completo de fantástico, ¿cierto? Entonces, la historia nace a la manera de toda la ciencia normal. Thomas Kuhn. Lo peor que se le puede hacer a un ser humano, Thomas Kuhn, los psicólogos y los educadores sabemos, lo peor que se le puede hacer a un ser humano no es callarlo, excluirlo, ¿cómo se llama? Torturarlo, etc. Lo peor que se le puede hacer a un ser humano es normalizarlo. Y lo peor, ¿cómo se llama? La inmensa mayoría, yo soy normal. ¿Sí? Y hay muchos mecanismos de normalización. ¿Cómo se llama? Primera nota de pie página. Esta idea no es mía. Esta idea es de una socióloga que tú y yo no hemos leído, que se llama Saskia Sassen. Dice, leo a Saskia Sassen, dice, hoy el capitalismo, las corporaciones, los grandes ejércitos no matan a la gente, no necesitan matar a la gente, la dejan morir. Y eso se llama necropolítica. Cierro esa nota de pie página de una socióloga muy importante que se llama Saskia Sassen. Otra vez, hoy el establecimiento, el Estado, el poder no mata a la gente, la deja morir. Y para eso existen muchos mecanismos. Ok, da igual. Si esto es plausible, podemos entonces complementarlo con un segundo motivo o una segunda capa de la milhoja o de la torta, qué sé yo. Y es la principal desviación o tentación, ¿cómo se llama?, de los que somos amantes o lectores o escritores de la historia. Y es el determinismo histórico. Y el determinismo histórico es creer que los acontecimientos solo podían suceder de la forma como sucedieron. Y hay muchos mecanismos, aquí me extendería, lástima, no tengo tiempo, ¿cierto?, con los que te podría mostrar que no es cierto en absoluto que los acontecimientos sucedieron de la forma como sucedieron y era inevitable que hubieran sucedido de esta manera y no hubieran podido suceder de otra forma. Eso se llama ser. Entonces, ¿qué es lo que somos los complejólogos y las complejólogas? Críticos acérrimos del determinismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que amamos las complejólogas y los complejólogos? La vida que se corresponde y es directamente proporcional con grados de libertad. Allá afuera hay mucha gente valiosa. Hay gente que trabaja, hay gente que madruga, hay gente que hace deporte, hay gente que se esfuerza, etc. Ayúdame, ¿cierto? Pero lo que menos hay allá afuera es gente libre. Gente libre. Y entonces, para eso existen cochinadas como misión, visión, himno, banderas, y cosas como esas. Rodríguez, bienvenido a la compañía. Rodríguez, queremos que usted se ponga la camiseta. Y le hacen el curso de inducción y a la semana Rodríguez termina diciendo nosotros. Y se pone bien Rodríguez. Eso es lo que quiero de ustedes. ¿Cómo es? Eso es en serio. Lo que menos hay allá afuera, te lo voy a decir en otros términos, es gente con criterio propio. Te lo voy a traducir
es una nota de qué vaina, en términos de lo que los liberales de 1789 fundamos como liberté, égalité, fraternité. El sistema te permite que no seas enteramente fraternal. Al fin y al cabo somos humanos, cometemos errores. El sistema no tiene muchas quejas contigo si a veces no eres solidario. Pues porque tengo que, qué sé yo, pero lo que el sistema no perdona, lo que el sistema castiga, es que seas fiel. Yo no vine, esta charla no se hizo, es tu palabra contra la mía. Es en serio, ¿cierto? El criterio, la libertad, la autonomía, la independencia, ¿cómo se llama? El criterio propio. Fantástico. Entonces, el tercero de los motivos, ¿cómo se llama? Es otra equivocación, ya la voy a ampliar. Y es creer que la ciencia es que la historia es una ciencia del pasado. ¡Chisme! La historia es una ciencia del presente. Porque es el presente el que nutre el pasado. Los que somos fundamentalistas, es un ejemplo. Mírame la barba, yo soy chiita, soy sunita, pero hay muchos otros fundamentalistas en el occidente que no tenemos barba como los chiitas o los sunitas. Los que somos fundamentalistas creemos que es el pasado el que determina el presente. Y entonces nos inventamos el mito fundacional. Y lo que se hace con cosas como el himno, la bandera, la misión, etc., es recordar el mito fundacional, ¿no? Entonces, como decimos en Colombia específicamente, los papás de clase media, mi hijo, recuerde usted de dónde viene, nunca se le olvide de dónde viene. Soy determinista. ¿Cierto? La historia es una ciencia del presente, porque la historia y mi vida se va alimentando, se va nutriendo cada vez más con las adquisiciones, con las luces, con las ganancias, con las interpretaciones que yo voy ganando en el presente. Y entonces, no es cierto que las cosas sucedieron de la manera inevitablemente como tuvieron lugar y cosas así por el estilo. Y esa, te das cuenta, ahí está, es la conexión con complejidad. Y esta hasta donde voy, ¿sí? Qué sé yo, 17 minutos, 20 segundos de charla, eso no te lo dice la matemática, no te lo dice la física, no te lo dice la termodinámica y cosas así por el estilo. Ok, hay una serie de textos, de antecedentes, de bibliografía y cosas como esas. Entonces, vale recabar en esta idea, ¿cierto? La razón por la que la historia es una ciencia del presente, si cabe la expresión, es porque, ¿cómo se llama? La historia está encapsulada en el presente. Es el presente quien, óyeme, es verdad, descubre, cada generación se caracteriza porque inevitablemente está condenada a reescribir la historia. Cada generación está condenada a descubrir la historia. Horizontes de pasado y horizontes de futuro. Y entonces, ¿cómo se llama? Eso permite caprichosamente esa referencia de Hegel, no importa quién sea Hegel en ese momento. Hegel decía en un momento determinado que el joven se siente naturalmente inclinado a cambiar el mundo. Los jóvenes nos comemos al mundo, los jóvenes son que queremos revolución, los jóvenes queremos cambio, los jóvenes que queremos, somos capaces de soñar, decía Hegel. Pero cuando se da cuenta que no lo puede, se vuelve hipocondríaco. Me vuelve hipocondríaco, porque yo tenía este sueño, pero ya no. Fantástico, yo me imagino a Hegel con una cerveza porque era alemán. Entonces, la herramienta fantástica que nos permite, no es exclusiva, pero nos permite la historia, son esos saltos en el tiempo. ¿Te acuerdas cuando tú y yo estábamos, no había Netflix, ni internet, ni GPS, ni cosas como esas, y nos sentábamos en el paleolítico o lo que tú quieras, alrededor del es que ya no hay fútbol. Nos
nos sentábamos en el Paleolítico alrededor del fuego a escuchar historias. Las historias del abuelo, las historias de la abuela. Sí, hoy no, porque llegamos, sí, sírvame, sí, sí, estoy viendo acá, listo, da igual. Ese ejercicio, que era literalmente un ritual, ¿cierto? Era grandioso, porque lo que hacíamos era imaginar historias, imaginar sucesos. Óyeme este chiste, eso es real. Ya hay 100, es un hecho, hay 100 humanos, 50 hombres, 50 mujeres, que han sido seleccionados y están siendo entrenados para hacer terraformación. Esos 100 humanos, hay solamente un latinoamericano, es una mexicana, están siendo formados para hacer una colonia humana en Marte, ¿cierto? Los japoneses, los chinos, por otra parte, ya tenemos una fecha. Saca tu ejemplo. En el 2030 va a haber una colonia en la Luna. 2030 es en 15 días. Y para el 2050, más o menos, es cierto, va a haber una colonia en la Luna. Genial. ¿Y ese viaje cuánto tarda? 6 meses. ¿Y qué es lo que van a hacer estos? Tú eres ingeniero, tú eres físico, tú eres médico, qué sé yo. Genial. En 6 meses, sin televisión, sin Netflix, sin DirecTV, lo que tú quieras, yo no sé. ¿Qué van a hacer? A contarse historias. En la tierra yo tenía una tortuguita, y yo tenía un perro, y yo tuve un novio que no sé qué cosa, y se empiezan a contar historias, lo que sea, ¿cierto? Eso es la ciencia, esa es la vida. Un proceso en el que yo te cuento, y entonces mientras tú me cuentas la historia, yo me voy imaginando. Y ese ejercicio de saltos en el tiempo, etc., es un ejercicio de la narración y de la imaginación. ¿Qué es lo que me permite la historia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me permite ese ejercicio? Eso fue lo que hizo el Ciervo Magnífico. El ciervo magnífico, ¿cierto? Venía de una tradición enorme. Y ese ciervo magnífico, ¿cómo se llama? Homero, se sienta y escribe los relatos que le habían venido y cosas, porque da igual, ¿cierto? Entonces, lo que hace, ahí lo tienes, lo que hace la historia, ¿cómo se llama? Es maravilloso. Te ofrece percepciones, interpretas, abuelo, cuéntame otra vez la historia. Y somos los niños felices, etc. Mamá, vuélveme a leer el cuento otra vez. Hija, te lo he leído 17 veces. Vuélveme a leer el cuento. Genial, ¿cierto? Los niños, los jóvenes, los ancianos. Sí, nosotros los ancianos, ¿cierto? Los que somos jóvenes nos molestamos. Y los ancianos empezamos a volverte a contar la historia. Y entonces contamos la historia y mira, tú cuando eras bebé decías que, y viene con la historia. ¿Cierto? Es lo que hacemos los sistemas vivos. Ojo, los sistemas vivos. No sola y no principalmente los seres humanos. ¿Cómo se llama? Es un ejercicio de recreación, ¿cómo se llama? De tiempos, de juegos de imaginación, de saltos, en el que no existe, ¿cómo se llama? Las nociones de causalidad y cosas como esas. Aristóteles dice en el texto de la política, dice, el mundo tiene muchos problemas: violencia, deforestación, corrupción, ¿cómo se llama? Antagonismo, lo que tú quieras. Y en el texto de la política dice Aristóteles, y la política es solo una de las soluciones de la complejidad del mundo. Lo estoy leyendo en clave del siglo XXI, ¿cierto? La política no es la solución a los problemas del mundo, es una de las soluciones de la complejidad del mundo. Pues lo mismo tenemos acá, ¿cierto? Y eso es lo que se llama interdisciplinaridad. No es matemática, no es historia, no es física, también, ¿cierto? Entonces, eso me permite una disposición de espíritu genial. Permíteme entonces presentarte de una segunda manera la tesis que quiero compartir contigo y el libro que estoy esperando. Siento eso.
¿cómo se llama? Los estamos este año y nace el próximo año. Es una larga espera. Entonces hay una serie de síntesis que podemos presentar sin ninguna dificultad. Uno, la historia es uno. Dos, la historia fue la historia de un acontecimiento. Con Tucídides fue la guerra de Peloponeso, o la guerra de independencia, o la gran guerra patria, o la marcha de los Carlos Prestes en Brasil, o lo que tú quieras. Es un acontecimiento. Y alrededor de ese acontecimiento, ¿cómo se llama? Empiezo uno, dos. La historia es la colección de una serie de sucesos. Entonces, los que somos expertos caprichosamente en el barroco, tú dices el barroco, eres experto en el siglo XVII, ¿verdad? No. El barroco va 1650 1750. 1650 comienza el barroco, va ¿qué sé yo? 1750 termina el barroco. Entonces hago la colección de distintas fases, momentos, protagonistas, fuentes, lo que tú quieras, y tenemos, no es difícil, no es inteligente, ¿cómo se llama? La historia de una serie de sucesos. Por ejemplo, la historia de la Edad Media, o la historia del descubrimiento de América, y cositas como esas. 3, ¿cierto? Los que somos marxistas, o no hay que ser marxista. Hay autores que no eran marxistas, que tú y yo no hemos leído, como Wilhelm Dilthey, que creían que la historia está sujeta a leyes, es decir, a regularidades, ¿cierto? Y son las leyes las que determinan cosas como esas. Chistoso, ¿no es cierto? Y entonces, distintos fenómenos, distintos acontecimientos, perfectamente disímiles, patrones, ¿cómo se llama? Son susceptibles de ser conectados en términos de una explicación mucho más fuerte que de tipo causal, regida por leyes. El orden no importa. 4, 5, ¿cierto? La quinta conclusión es lo que, y eso sí, ya todos habíamos nacido. ¿Sí? Esas cosas se llama la historia universal, o bien la historia general. Son cosas que tú y yo somos de una buena familia, cosas que una buena familia no tiene en su casa. Historia universal del arte de Salvat. Salvat, Planeta, todas esas cochinadas son ese tipo de cosas, ¿cómo se llaman? De lo que la historia universal de la filosofía esa plática se perdió, ¿cierto? Tenemos la historia de la educación, o la historia de la... y así caprichosamente. Así es. Bueno, en fin, muy recientemente, gracias a otras ciencias y disciplinas, notablemente los fiscales y quienes estamos más o menos permeados, maquillados, perfumados, lo que tú quieras, de complejidad, conocemos, tenemos una referencia a los fractales, a Mandelbrot y cosas como esas. Y es el estudio de formas que varían, que no son permanentes, que no son estables, y que ahí nace la gran historia. Justamente. 2002, el texto de David Christian que te mencioné, que es donde nace la gran historia, ¿cómo se llama? Es del 2002. Digo, en inglés, fantástico. La traducción es posterior, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Me encanta. La historia total. Entonces, la historia total, esto es muy importante para, digamos, tu cultura sobre complejidad o la mía. La historia total no es única o principalmente un proceso de conexiones y de visiones de tipo integral u holístico. Eso es muy importante. Cuando Pierre Vidal, en este paper que tú y yo no hemos leído, enuncia el programa de una historia total, no quiere decir una historia a la manera de Hegel, el pensamiento de la totalidad, o la crítica que hace Hannah Arendt sobre el totalitarismo. Y luego, hoy existen cochinadas como la administración total, y existen cosas muy triunfantes como psicología sistémica, y cosas como esas. Y así sucede. No. La historia total, además y fundamentalmente, trabaja con
fiebres, pliegues, rupturas, comisuras. En este doctorado, tú conoces una palabra que sirve para esta cosa, rizomas. ¿Cierto? Yo no uso esa palabra la usa el doctorado. Listo, perfecto, ¿cierto? Que son intersticios, qué sé yo, que nos permiten análogamente, y eso es muy importante, análogamente a la novela total. ¿Cierto? Ya casi llega diciembre, digo, porque el tiempo pasa. ¿Cierto? Y entonces puedes hacer la carta para Papá Noel. Papá Noel, este año quiero, y hace la lista de novelas totales. ¿Cierto? No son muchas. No les sale muy caro a Papá Noel. ¿Cierto? Y puedes, en fin, esa analogía es fantástica. En términos muy recientes, hago la referencia al primer texto, ¿cómo se llama? De Ginsburg, nace la microhistoria. Entonces, permíteme una analogía. Así como sabemos del clima, tú y yo también sabemos de la importancia del microclima. Y los sistemas vivos existen no en función del clima, sino además de los microclimas. Pues bueno, hay un capítulo que contribuye a la mala reputación de la historia, ¿cierto? Los que somos institucionalistas, que tenemos corbata firme, ¿cierto? Que hablamos de misión, visión, institución, institucionalidad, cochinaditas de esas, ¿cierto? No conocemos que se llama la microhistoria. La microhistoria es fantástica, nace en Italia, nace en Francia, se desarrolla muy bien en América Latina. Y el aprendizaje es una analogía de los microclimas de los grandes acontecimientos supuesto, presento disculpas, los momentos anteriores que estábamos viendo. Entonces, ¿cómo se llama? El leitmotiv, el pretexto, pues, de la gran historia, ¿cómo se llama? Es esta circunstancia. Segunda nota de qué página, ese es el objeto de otra charla. Yo soy médico, ¿cierto? Entonces, te voy a hacer mentiras, pero no importa. Occidente está muy enfermo. Y estoy, doctor, apelo a una interconsulta. Occidente está muy enfermo. Y en términos de lenguaje médico, la enfermedad de Occidente consiste en la combinación de tres tipos de enfermedades. El orden no importa. Enfermedades agudas. En medicina, ¿qué es una enfermedad aguda? Es una enfermedad que irrumpe súbitamente, de manera rápida y que tiene un desenlace rápido. Ejemplo, infartos cardíacos. No necesariamente me mata un infarto cardíaco, pero irrumpe rápidamente. Ejemplo, depresión. ¿Sí? Sí, no, la bipolaridad es otra cosa, ya te voy a decir. ¿Cómo se llama? Hay una serie de enfermedades que surgen rápidamente y tienen un desenlace rápido imprevisto. En medicina, en ciencias de la salud, se llaman enfermedades agudas. Dos, Occidente está muy enfermo porque además tiene enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica, mira, yo soy un enfermo crónico. Esta es una enfermedad crónica. Son enfermedades que son incurables y con las cuales tengo que aprender a vivir. La hipertensión, la diabetes, la bobera, bueno, en fin. La bobera, no sé, eso no se cura. Entonces, hay otro tipo de enfermedades que son de largo alcance, otra vez en medicina, ciencias de la salud, que son incurables y con los cuales tengo que aprender a vivir. Y tres, y se acabó esto, hay enfermedades complejas. Y las enfermedades complejas son la combinación de factores genéticos, formas o estilos de vida y factores medioambientales. Parkinson, Alzheimer, cáncer, y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora bien, podemos hacer la traducción, aquí te pido ayuda, la bibliografía sobre eso es muy amplia, de cuáles enfermedades agudas, crónicas o complejas tiene Occidente. Contaminación, deforestación,
calentamiento global. El calentamiento global es una enfermedad crónica, ¿cierto? La deforestación o la polución de ríos, ¿cómo se llama? Es una enfermedad aguda. Chisme. Tú sabes, yo amo, a mí me encanta venir a la Salle porque te ofrecen esta cosa, ¿cierto? Pero no te ofrecen la botella de agua, la botella plastificada de agua. ¿Tú sabes quién se inventó y por qué razón la bendita botella de agua? Los franceses y los ingleses. Dato para el año 2018, ese dato no es mío, es de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? El 90% de los ríos en Francia están contaminados. El 80% de los ríos en Inglaterra están contaminados. Y ellos se inventan Evian, Perrier, porque no pueden tomar el agua. Lo que pasa es que la genialidad de los gringos, Coca-Cola, ¿sí? etc. Y la contaminación que produce esa cosa no tiene perdón de Dios. ¿Pero por qué? No, porque, etc. En términos económicos, en términos culturales, en términos, etc. Eso es un problema de los franceses y de los ingleses, no es un problema mío. Ok, es un ejemplo. Eso es como chile, pues. Oye, yo no le entendí nada a la charla del profesor Maldonado, pero tiene los chismes buenísimos. Y ejemplos de enfermedades complejas en Occidente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La obsolescencia programada. Hay una perversidad, y es que los computadores o los celulares vienen de fabricación con un límite de ciclos. Eso se llama, tú lo conoces, obsolescencia programada, ¿cierto? Hay que ser perversos, pero es en serio, ¿sí? Ese es el maligno, ¿sí? Con el tridente y la nariz pequeña, corriendo a azufre y a sulfuro, cosas como esas, para producir productos de siglos cortos de vida y obsolescencia programada. En serio, hay que ser perversos para eso. Eso se llama toda la gran industria capitalista. La gran industria capitalista produce productos para que se muevan y se consumen. Y entre los economistas chistosos, no, el crecimiento va bien y el consumo va bien. El consumo de energía y cosas como esas. Viejito, estás con una enfermedad compleja en medicina. Ok, uso estas referencias por esa razón, ¿cierto? Occidente está muy grave. Como dice tu tía o la mía, tú y yo no hablamos así, pero tu tía y la mía sí. Si Dios no la presta, alcanzamos a ver el final de Occidente. Y como por definición Dios es bueno, vamos a ver la muerte de Occidente. Occidente toma una ventaja que consiste en cosas como estas sobre otras culturas, sobre otras civilizaciones. Son muchos y cada vez más los libros. No tengo tiempo, no es el tema central que quiero compartir contigo que permite este tipo de cosas. Paréntesis. Eso es cierto, todo lo que te acabo de decir a la letra, pero ¿dónde está? En realidad, la historia nace en el mismo momento en el que nace la teoría de la evolución. El papá de la teoría de la evolución, Darwin, 1859, un libro que estuvo en el Índice Romano, ¿cierto? Ya hoy no, hace 15 días, ¿no? ¿Cierto? Es el papá de la evolución, de la explicación de la lógica de los sistemas vivos, y simultánea, contemporáneamente, de manera genial, es el nacimiento de la historia. Es el nacimiento de la historia justamente en esa expresión que después un historiador que tú has escuchado mejor que yo, que se llama Braudel, va a llamar la historia como la longue durée, como la historia de largo alcance y cosas como esas. Y entonces escribe Braudel un libro fantástico que tú y yo no hemos leído que se llama El Mediterráneo. Subtítulo: En la época de Felipe II. Entonces, ¿cómo se llama? Es el primer historiador que escribe la historia de un mar. Hoy es un mar muerto, pues casi, ¿cierto? O de un mar, ¿cierto? Entonces no es la historia de un rey, o de un papa, o de un emperador, o de un artista, o un filósofo, no, de un mar. Chisme. ¿Tú sabes por qué Braudel logra escribir un texto como El Mediterráneo? Subtítulo:
en la época de Felipe II, porque yo soy francés. Brother es francés. Y en la cultura francesa, yo bebí de un autor fantástico que los franceses, pero que es imposible que no conozcamos. Victor Hugo. Victor Hugo escribe un libro fantástico que se llama El jorobado de Notre Dame. Y El jorobado de Notre Dame es el libro en el que el protagonista es un edificio, la Catedral de Notre Dame. Y entonces, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Tú y yo venimos del Sena caminando en esta dirección, que era a la izquierda, la catedral, listo, qué sé yo, en este caso, caminando en este sentido en la margen izquierda, en realidad la margen izquierda del país queda del otro lado, del barrio latino, todo lo que tú quieras. Victor Hugo, Victor Hugo se inventa una novela en la que el protagonista es esta silla. No una persona, y el grupo, ¿cómo es? Esa es la catedral de Notre Dame. Por esa razón, viene un historiador y dice, voy a pensar la larga duración a partir de un mar, y cosas como esas. En fin, esa serie de circunstancias, ¿cómo se llama? Nos permite, de manera fantástica, entender que hay una ciencia que tiene un perfil que fue indeseable para mucha gente, pero que puede ayudarnos, qué sé yo. En un momento determinado, es inevitable, me guste a mí Marx o no, recordar cómo se llama este tipo de cosas. Según Marx, me guste o no me guste, ese no es el punto, ¿cierto? Pensaba que había una sola ciencia, ¿cómo se llama? Genial. Y entonces avanzo. Te he presentado una tesis, digamos, de dos maneras. Con que cojas por lo menos una de las dos es suficiente. El tema de base es la historia hace una contribución específica a la complejidad del mundo, de la sociedad, de la naturaleza. Esas dos formas de enunciado los vamos a sintetizar, ¿cómo se llama? De una manera puntual. Esa manera puntual es, ¿cómo se llama? El reconocimiento específico, ahí está, de que el problema de base es la asimetría del tiempo. Y ese es un tema magnífico de complejidad. Los que son complejólogos de camiseta mojada, tú y yo no, los que son complejólogos de camiseta mojada usan esta expresión que puede ser banal, pero que es muy profunda. Podemos recordar el pasado, pero no podemos recordar el futuro. Entonces, ¿qué es complejidad? Sepa yo o no de complejidad, esté en este doctorado o no, ¿qué es complejidad? En una palabra. La complejidad es la flecha del tiempo. Es el hecho de que el pasado es cualitativamente diferente del futuro. El pasado no coincide, es cualitativa, es decir, radicalmente diferente del futuro. Y entonces hay una flecha de... Eso es fantástico. ¿Sí? ¿Cuándo nace la complejidad? Perdóname, ¿cuándo nace el tiempo? Discúlpame, ¿cuándo nace el reconocimiento de que el pasado es cualitativamente diferente del futuro? Caprichosamente, en 1977. En 1977 hay un autor muy importante que se llama Prigozhin y se gana el premio Nobel de Química y la Academia de Ciencias de Suecia le otorga el premio Nobel de Química, comillas, por sus contribuciones a la termodinámica del equilibrio. 2 puntos. Parezco testigo de Jehová. 2 puntos. ¿Cómo se llama? Por haber introducido en la ciencia lo que la ciencia no tenía: tiempo. Fantástico, fantástico. Entonces, yo, Prigozhin, me gano el premio Nobel de Química porque yo descubrí, es una expresión, ¿cómo se llama? El tiempo. Genial. El tiempo nace puntualmente, ¿cómo se llama? En el 77. Y entonces, ¿cómo se llama? Aprendemos el más apasionante, el más... ¿Qué es lo que queremos los sistemas vivos? Perdóname lo que estoy diciendo. Un perrito que está moribundo, está triste porque está moribundo. Y sabe que se está muriendo y no quiere
planta que está siendo maltratada se achicopala y se pone feíta porque está siendo maltratada. Y yo no quiero ser fantástico. Lo más grande que puede hacer un sistema vivo es tener tiempo, ¿cierto? Y el tiempo no existe, el tiempo lo crean los sistemas vivos. Lo soñamos, lo deseamos, lo construimos, lo imaginamos, lo sembramos, lo que tú quieras, ¿cierto? El tiempo no existe por fuera de los sistemas vivos, ¿cierto? El problema de nosotros, los viejitos pensionados, es que no sabemos cómo llenar el tiempo. Mi hijito, ¿quiere que le pague el celular? Sí, yo le pago y entonces hago la cola más larga para pagar el celular. Y después regreso a casa y dije, no, me hice unos amigos. ¿Sí? La joda, evidentemente, porque yo necesito llenar lo que yo no tengo, porque la sociedad, la educación, la política, el Estado, la economía, etcétera, no me lo llenan. Entonces, lo que a mí me mantiene vivo, lo que a mí me mantiene sano, son muchas cosas. Y una de esas es la capacidad de imaginar, de desear, de construir, de soñar, de sembrar. Esa es la concreción. Y esa es la evolución de la historia. La historia es el relato que se crea y que no termina de crearse. Abuelo, cuéntame otra vez la historia. Papá, léeme otra vez el cuento. Hijo, prepárate. Te voy a contar lo que tú hacías cuando tenías 3 años. Aquí viene el cuento, padre. Claro que sí. Y los papás somos felices por las mamás contando cuando tú tenías. Da igual, es exactamente eso, ¿cierto? Porque ese tiempo no está concluido. Ese tiempo está vivo, ¿cierto? ¿En dónde está vivo? En alguna parte por acá. ¿Sí? En alguna parte por acá. Genial, ¿cierto? Entonces, otra vez. Quítale la jerga. Quítale la jerga. ¿Qué es complejidad? La flecha del tiempo. Y la flecha del tiempo significa el reconocimiento, pucha, de que el pasado es distinto, cualitativamente diferente del futuro. Y lo grande que yo tengo no es que tenga pasado, también, además y fundamentalmente, genial, ¿cierto? Pero no, otra vez. No porque hay tiempo, el tiempo no lo hay. Yo me lo imagino. Y cosas por el estilo. Genial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Eso es una variación de la cosa. Podemos sintetizar los dos enunciados. ¿Cómo voy de manejo del tiempo? Perdí el control. Te amo. Perdí el control de la cosa. Entonces, esas dos tesis, esos dos enunciados, tienen mejor memoria que yo, tienen mejores apuntes que yo, los podemos sintetizar de una forma fantástica. ¿Cierto? Esa forma fantástica es el hecho de que de que la historia es lo que sucede cuando la geología nos lo permite. La historia es lo que sucede cuando la naturaleza lo permite. Y para mí, quien quiera que tenga yo, la expresión más directa, más inmediata de la naturaleza es mi cuerpo. El cuerpo, para cada quien, es la expresión más directa, más inmediata de la naturaleza. ¿Sabes cuál es? Perdón, digo, mucho problema del mundo hoy es que yo, quien quiera que diga yo, no escucho a mi cuerpo. Esto parece, no es nueva era. Esto parece psicología, no es psicología. ¿Cierto? Esto es grande, ¿cierto? Sospecha de la mente. En psicología o en educación lo hemos trabajado muy bien. Sospecha de la mente. No siempre, pero muchas veces la mente te engaña. En arte eso se llama un trompe-l'œil, ¿cierto? Yo creo ver cosas que no son. La percepción a veces me engaña. Y la mente a veces me engaña. Hago una referencia solamente técnica. Quítale ¿cierto? Siddhartha Gautama decía que la mente es un mono loco, borracho, picado por una avispa.
Bien. Esa me gustó. El resto de lo que dice Maldonado no entendí. Esa me gustó. La mente es un... Listo, da igual. La mente a veces me hace jugarretas. En lo que estudiamos los psicólogos clínicos, en filosofía, no importa. Lo que estudia Kant. Cuando tú lees la crítica de la razón pura, tú lees no importa, créemelo, tú rasguñas la locura. Estás a esto es impresionante. Cosas como estas. Espera. La inmensa mayoría de la gente es manejada por su mente. Y yo quiero arequipe, y yo quiero un tamal, y yo quiero sembrar, ¿cierto? Es mi mente. ¿En qué consiste la gran sabiduría del mundo? La gran sabiduría del mundo consiste en la capacidad que tenga yo, que tenga yo, ¿cierto? De manejar mi propia mente. El control de mi propia mente. Ok, despacio. Me estoy extendiendo a este punto innecesariamente para decir lo siguiente. Sospecha de la mente, porque a veces te miente, pero no sospechas nunca del cuerpo. El cuerpo jamás te miente. El cuerpo jamás te mentirá. La gran dificultad es que yo no sé escuchar a mi cuerpo. Pero mi cuerpo me habla. ¿Sí? Pero no lo escucho. ¿Por qué? Porque mi mente me saca y está pensando de la cosa. Y, ¿sí? No tengo concentración. Sí, perfecto. Entonces, sí, es maravilloso. Entonces, el cuerpo, fantástico, nunca me va a mentir. Y la manera más básica de escuchar a mi cuerpo es escucha la respiración. Chao, se acabó esa cosa. ¿Sí? Escucha la respiración. La inmensa mayoría de mis días, etc., pasan sin que yo escuche mi respiración y entonces no escucho que mi cuerpo me habla. Oye, tengo cosas y no sé qué cosas, ¿cierto? Eso es en serio, eso que te hace es en serio. ¿Sabes lo que hace el sistema inmunológico? El sistema inmunológico va buscando por aquí, etcétera, buscando células estresadas. Y cuando ve una célula estresada le dice, mira viejita, descansa, haz yoga, ven así, lo que tú quieras. Y si la célula no se desestresa, la mata. Porque una célula estresada puede convertirse en un tumor y cosas como esas. No importa. Eso lo hemos trabajado en otros planos. Entonces, el tema apasionante, ¿cómo se llama? El tema apasionante es que la historia es lo que sucede cuando la naturaleza lo permite. 1, 2, la historia es lo que sucede cuando la geología lo permite. Ahora bien, sorpresa. Tú y yo estamos en abril de 2018. ¿Y qué está pasando en este momento en, ¿cómo se llama? En las condiciones que hacen posible la historia? Muchas cosas. En este instante, los polos magnéticos se están invirtiendo. Los polos magnéticos se invierten en el planeta aproximadamente cada 700.000 años. Y ya va siendo hora. ¿Sí? La naturaleza es una mujer. Entonces dice, mi amor, te tengo noticias. ¿Qué? Tengo un retraso de 700.000 años. ¿Cierto? Entonces ya es hora de que los polos se inviertan. Y entonces las aves nos vamos a guiar en la migración no por el polo norte, sino por el polo sur. Perdóname, como dicen los gringos, that is a matter of fact. Está sucediendo actualmente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y entonces, quizás, por eso hay gente que empieza a hablar del pensamiento del sur, pero no, mentiras, eso es otra cosa, ¿cierto? Mientras esto está sucediendo, mientras esto va a suceder, te lo juro, eso está sucediendo en este momento, mientras tú y yo estamos acá, o esta noche vamos a dormir, o mañana vamos a trabajar, lo que tú quieras, está genial, y esto está modificando absolutamente los sistemas de valores, las formas de relación, ¿cómo se llama? Mi relación con la naturaleza y cosas como... ¡Ahí está! Hace 700, exactamente 786.000 años. ¿Cierto? Notaría 9, tomo 4, folio 25. Eso está notariado. ¿Cierto? Perfectamente identificado, ¿cierto? La última inversión, ¿cómo se llama? Continúa. Ahí está. Otro. ¿Cierto? Y entonces,
consiguientemente, las condiciones fantásticas. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Pensar en complejidad es pensar en términos no dualistas, no binarios. Y eso ya lo sabes como bien, no dualistas, no binarios. Y el dualismo, ¿cómo se llama? Ser occidentales significa ser dualistas, binarios, esquizofrénicos, maniqueos, cosas así por decir, ¿cierto? Entonces, pensar en complejidad es romper esa estructura de pensamiento, ¿cómo se llama? Y claro, tenemos una serie de circunstancias geniales que ilustran la gran historia, que ilustran la historia profunda, que ilustran la historia total, ¿cómo se llama? Y que nos permiten entender tu biografía y la mía, tus sueños y los míos, y cosas como esas. Yo no lo sé, pero mi bacterioma en mi organismo, el viroma dentro de mi organismo, se corresponde, porque no hay fronteras rígidas, con factores como estos. Es fantástico, ¿cierto? Esto me exige una reinterpretación de la biografía, una reinterpretación de la política, cosas así por el estilo, ¿cierto? Hoy estamos viviendo, esto no es nuevo, es trivial, la sexta extinción en masa. Nosotros en paleontología y en paleobiología distinguimos dos clases de extinciones. Extinciones profundas y extinciones en masa. Las preocupantes son las extinciones en masa, ¿cierto? Aquí yo te rogaría un favor, no me lo tienes que hacer. El favor que te rogaría es que no uses la palabra antropoceno. Feo. Es como si tú estás en una charla o en una visita y tú empiezas, ¿verdad? No, feo, cállame, eso no se hace. No quedas bien. Antropoceno es una palabra desafortunada que introduce el Premio Nobel de Química del 2008, cosas como esas, para decir el ser humano está produciendo consecuencias dramáticas de tipo geológico, etc. No. ¿Sabes por qué? Es muy mala ciencia. No uses esa palabra. No me tienes que hacer el favor. Es como si yo te digo, préstame 10 colones porque no tengo para la comida de esta noche. Yo no tengo que saber si tienes o no los 10 colones. Bueno, es un ejemplo, eso no es verdad lo que estoy diciendo. Pero, ¿cómo se llama? Los fenómenos más dramáticos son las extinciones en masa. Y esas extinciones en masa se miden en tiempos geológicos. Una comprensión de las ciencias o de las disciplinas es en función de la densidad temporal que tienen. Saca una hoja, nombre, código, fecha, quiz, por ejemplo de 17, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad de base, la unidad de tiempo de base de la educación? El día. La unidad de base de tiempo. ¿Cuál es la unidad de base de la política? El año. ¿Cuál es la unidad de base de tiempo de la clínica? El día. Tómese estas pastillas, cosas como esas. Bueno, la unidad de tiempo base de la geología es el millón de años. Un geólogo empieza a contar a partir del millón de años. Entonces tú le dices a un geólogo, ¿sabes qué? Te llamo en 5 minutos. El tipo no entiende. Almorzamos la próxima semana. Porque los geólogos empezamos a contar a partir. Y tienes. Entonces tienes cosas como esas, ¿cierto? Tienes las eras, los periodos, etc. Porque un geólogo serio comienza. Entonces, lo desafortunado del concepto ese de antropoceno es que los seres humanos tenemos apenas redondeando 40.000 años. Último chiste del día de hoy. Tú sabes, las cucarachas tenemos 350 millones de años. No estudias inglés, no estudias francés, estudia cucaracha. La gran dificultad de las cucarachas es que son endoesqueléticas, como el cerebro tuyo y mío, ¿cierto? El cerebro tuyo y mío es endoesquelético, todo lo demás es exoesquelético, ¿cierto? Pero tú aprendes cucaracha y el rollo que te va a contar de 350 millones es maravilloso, ¿cierto? Tú y yo llevamos un rollo de 40.000 años. Y si soy normal, ¿sí? Ay, la Grecia, que yo todo con mis Grecia, y Platón y Aristóteles, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, si yo fuera latinoamericano, no, entonces, España, sí, hasta 1990.
cucarachas, eso es en serio, llevan 350 millones de años. El rollo que te tienen, genial. Sí, yo vi pasar por acá los dinosaurios. Sí, y yo vi pasar... ok, dale. Entonces, hay una serie de acontecimientos, ¿cómo se llama? Hay una serie de acontecimientos fantásticos, dramáticos, que son los que han venido configurando la existencia de la vida, las formas de pensamiento, las formas de relaciones, en fin, qué sé yo. Y entonces vienen determinando dinámicas que se han estudiado de múltiples maneras. Ahí está. Ahí está. La historia es lo que sucede cuando la naturaleza nos lo permite. Y entonces yo estoy en esta charla y para mí, que quiera que diga yo, la expresión primera de la naturaleza es mi cuerpo. Genial. Mi historia es lo que sucede cuando el cuerpo me lo permite. Eso no es ciencia, eso no es filosofía, eso es sabiduría. ¿Cierto? Entonces yo tengo que tomarme en serio mi cuerpo, análogamente como me tomo en serio, ¿cómo se llama? El entorno, el medio ambiente. Genial, porque es ahí en donde se enraiza, es ahí en donde se incuba la historia. Es decir, los sueños, los amores, los trabajos, las ilusiones, las grandes alegrías, las grandes tristezas y cosas como esas, ¿cierto? Básicamente, entonces, lo que te quiero decir es que, lo que te quiero decir es que en la síntesis muy apretada, la relación entre historia y complejidad es la relación entre el azar, la aleatoriedad, y dónde le entran a los sistemas vivos el azar o la aleatoriedad, por el medio ambiente. Los sistemas vivos lo que hacemos es aprender a leer muy bien el entorno, porque el entorno es esencialmente cambiante. La naturaleza, el clima, es esencialmente cambiante, ¿cierto? Y con toda la articulación entre clima y microclima. Y ese fenómeno que no controlo yo, porque ningún sistema vivo controla el medio ambiente, ningún sistema vivo controla el clima, es la importancia del azar. ¿Cuál es el lugar del azar en la economía de la historia? ¿Cuál es el lugar del azar en la economía de tu vida o de la mía? Ese tema te lo explica, pero aborda la relación, la interfase entre historia y complejidad. Muy importante la matemática, muy importante la física, muy importante lo que tú quieras, no te lo logran entender. Y entonces ese balance difícil, esa articulación muy difícil entre historia y naturaleza, entre biografía y clima, entre azar y necesidad, yo me creo necesario. Y por eso tengo sueños, y tengo trabajo, y tengo ahorros, y tengo planes de salud, y tengo peleas con mi enfermedad, y los mojitos, y lo que tú quieras. Yo me defino más o menos a mí mismo o a mí misma como un proceso relativamente necesario. ¿Sabes qué? Almorzamos el martes. Claro, almorzamos el martes. Nadie se hace grandes líos con eso. Pero al mismo tiempo vienen los avatares que yo no logro anticipar, la historia hace eso. Y ese es el tema que estamos trabajando y quería compartir contigo. Besos y abrazos. Gracias. Sí, eso, objeciones, provocaciones. Bueno, se aceptan invitaciones también. Sí, doctor. Bueno, yo
sobre el tema de la ciencia de la complejidad, he leído un poco, pero me ha parecido que es bastante interesante, pero creo que queda limitado como muy pocas personas que tienen esa capacidad de meterse en muchas áreas y poder ver cómo hace síntesis de todo eso y ver las interrelaciones. Y un mundo complejo como el que estamos, pues eso es muy necesario. Y bueno, ahí hay mucho, en mi inquietud viene, quiero preguntarle primero, sobre las comunidades epistémicas que deberían generarse, ¿verdad?, de todas estas personas interesadas en esto, porque de ahí realmente el conocimiento se duplica cada 3 años, no sé cuánto. Entonces, si no tenemos muchísimas personas que se metan en esto de muchas ciencias, es muy difícil hacer este tipo de censamiento. Y lo segundo, ahora que usted habla de relato, profesor, vivimos una cultura audiovisual. Yo tengo un hijo millennial, entonces me costó mucho que leyera, ¿verdad? Pero ellos las historias las ven en los videojuegos, en las películas, en las series de Netflix. Y es esto que usted ve que va al futuro, atrás, una mezcla la química con esto, con lo otro, una fantasía con la realidad. Entonces, él ahora me dice que digamos, que entiende la importancia también de leer, y de hecho está leyendo mucho más. Pero pareciera que hay que llevar eso como en las dos manos, ¿verdad? Lo audiovisual con lo escrito. Y me gustaría que comentara un poco sobre ese tema también, porque creo que cada vez estamos más llenos de ese tipo de cultura. Sí, bien, te agradezco. Una puntualización, eso es superficial. El conocimiento se renueva, esa es la ley de Moore, de Gordon Moore, cada 18 meses. Es decir, genial. Lo que tú y yo sabemos dentro de 18 meses, mejor dicho, genial, cada 18 meses. Y eso se llama la ley de Moore, eso no importa, el presidente de Italia no importa. ¿Cómo se llama? Sí, ven, te voy a contar una historia con la que no vas a estar de acuerdo. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Si yo fuera partidario de una teoría de la conspiración, tú y yo no somos partidarios de una teoría de la conspiración, diría que ellos, porque es que así hablamos que somos partidarios de la conspiración, ellos, ¿sí? Y todo eso nace en el área 51, que están locos los gringos, área 51, ¿cierto? Ellos están contentos de que tú y yo no pensemos en términos de síntesis, sino que seamos siendo especialistas, porque así nos manejan. El control de la sociedad, la manipulación de la sociedad, está en el hecho que, voy a hablar como hablamos los que somos normales, es que mi problema, ¿sabes cuál es mi problema? Que yo soy veterinario y no soy odontólogo. Es que yo soy historiador y no soy economista. Y es que yo soy físico, pero no soy, y así sucesivamente. Y entonces, esto es puro Maquiavelo. Divide y reinarás. Eso es lo que impera. Y el cochino sistema educativo, el cochino sistema cultural, el cochino sistema político, y así, no estoy hablando de camisetas, ni de cachuchas, ni de carnets, ¿te das cuenta? ¿Cierto? Triunfa porque nos divide a ti y a mí. Y la forma como nos divide es porque nos hacen acríticamente a pensar que lo normal es el análisis. Y entonces en universidades y cosas como esas me dicen, desarrollo un proyecto de investigación y formúlalo en verbos que se puedan medir. Y entonces yo digo, analizar. Están analizando. Un buen profesor es un decir. ¿Sí? Le pega al estudiante cuando dice analizar. ¿Cierto? Claro que no. ¿Cómo se llama? Eso se hacía en los años 70, el 50, etc. El reglazo y cosas como esas. Yo estudié en un colegio en el que esa cosa se hacía. Entonces, la capacidad fantástica de libertad, otra vez. Lo que menos hay allá afuera es gente libre. Y la gente libre es capaz de pensar por sí misma, peor, así se equivoque, ¿cierto? Y entonces de pensar en términos de síntesis. Voy a utilizar otro mecanismo distinto pedagógico para decir la cosa. A los grandes, te quiero ver hacer la lista de los grandes, a los grandes de la historia, el mundo les cabe en la cabeza.
Los que somos chiquitos, mira, soy chaparrito, ¿cierto? Los que somos chiquitos, el mundo no les cabe en la cabeza, les caben fracciones, momentos, cosas, pero a los grandes en la historia, el mundo les cabe en la cabeza. ¿Y qué es lo que yo aprendo de los grandes en la historia? No agachar la cerviz. Y sin embargo, ser un buen ser humano. Vamos con esto. Primera. La segunda, ¿tenés dos preguntas? La segunda. Lo de la comunidad existente Sí, y la función audiovisual. Sí, claro, sí, fantástico, fantástico. Te lo voy a responder en términos de género, hombre y género. Evidentemente no existe la ideología de género. Eso se lo dejamos a esa gente que está loca. ¿Cómo se llama? Los hombres y las mujeres, 1, 2, y en matemáticas, los hombres y las mujeres, 1, y 2, en matemáticas, pensamos de distintas maneras. Básicamente, nadie es perfecto, discúlpame, los hombres pensamos en términos algebraicos. Es la referencia a matemáticas. Entonces, ser hombre no significa afectarse, ni que le guste el fútbol, ni cosas como esas. Ser hombre significa pensar en términos de álgebra. Las mujeres pensamos en términos de geometría o de topología. Es decir, los hombres piensan en signos y en relaciones y conexiones entre signos, y las mujeres pensamos en mapas, en cartografías fantásticas, ¿cierto? Perdón, esa razón no es genética. Quizás se podría ser por genética. Esa razón es ¿cierto? Entonces, mis hormonas, mi sistema endocrino me hace pensar a mí, ya voy a mejorar la expresión, me hace pensar a mí en términos algebraicos. Devuélvete a lo que tú y yo estudiábamos en el colegio, en la universidad, sobre álgebra, ¿cierto? La mujer lee en términos de geometría, de topología. Ok, está. El tema es fantástico, los jóvenes y cosas como esas, ¿cierto? Los que somos viejitos conservadores nos ponemos nerviosos porque los niños no están leyendo lineal, secuencialmente, que es como leemos los libros y cosas como esas. Los niños están leyendo diagonal, por salto, visualmente. Pero cuando tú y yo sabemos algo de antropología, acuérdate que tú y yo somos antropólogos. Hay una referencia muy buena de gente que piensa como las mujeres, de gente que piensa en términos de geometría o topología, o de gente que piensa en términos visuales con el YouTube y la cosa y tal. Ese se llama el chamán. Es en serio. Nosotros los sabedores, nosotros los chamanes, leemos los signos. Es un decir. ¿Sí? Pasa un ave en dirección oriente cuando la lluvia está. Genial, ¿cierto? Y esa es una referencia de antropología. No hago un juicio de valor sobre eso. Ser chamán significa yo hombre, porque habitualmente era hombre. Eso no es cierto. Muchas chamanas eran mujeres, ¿sí? Con cosas como esas, pero ser chamán significa pensar en términos no algebraicos, en términos de mapas, en términos de reconfiguraciones espaciales. Y entonces yo enseñaba a mi aprendiz, te cogía de la mano y durante 8 años, 15 años, 20 años te formaba para que fueras el próximo chamán, ¿cómo se hace? A pensar en términos de los jóvenes de hoy. Es lo que estoy queriendo decir. Entonces, ¿cierto? Pensar en términos de síntesis significa combinar tanto la lectura lineal de textos escritos como la capacidad de visualizar y de este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, los que somos viejitos conservadores decimos, ay, es que no leen. Los que somos viejitos jóvenes, ¿qué sé yo? Decimos, no leen, me encanta. Tengo un hijo de la misma edad tuya, ¿cierto? No nos hemos dicho cuántas edades, no importa, que lee y además
tiene esa capacidad de... mi niño tiene 14 años y es un hacker. Nadie me enseñó a hackear, ¿cierto? Otro día te enseño a hackear, eso es otra cosa que éticamente debería mal. Sí, entonces es esa combinación entre pensamiento sistémico, entre pensamiento, ¿cómo se llama?, algebraico y geométrico, etcétera, lo que significa la capacidad de pensar como síntesis. Básicamente es eso. Y es, lo digo en serio, es la capacidad de que yo pueda desplegar la mujer que llevo por dentro, o bien poder desplegar el hombre que llevo por dentro y que lo... Termino con una nota política. El mundo está dañado y el mundo lo enfermaron y el mundo se lo tiraron los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres nunca tuvieron oportunidad. Es en serio. Y entonces yo soy feminista. Yo creo que el mundo lo salvan las mujeres. Porque aquí lo tuvieron. Sí, siempre tuvieron que sí, mi amor, lo que digas. Sí, mi amor. No, eso es en serio. El mundo se lo tiraron los hombres y el mundo lo van a salvar las mujeres. Más mujeres. Bueno, yo soy historiador, estudié una maestría de historia aplicada y básicamente la maestría es ver autores como usted, de hecho, porque son unos cursos guiados sobre funciones de complejo, ciencias normales y posnormales, cosas así. Mi pregunta es la siguiente, porque hay como una visión como muy general de lo que vi, y un poco tarde, de lo que vi en la presentación, de la noción de qué es historia, digamos, cómo se ha abordado la noción de historia. Mi pregunta sería, utilizando la historiografía, ¿cómo pensar la historiografía? Desde la complejidad en tres factores, que me parece que son como los que se pueden utilizar en cómo se ha abordado la historiografía, que sería mi memoria, o sea, el papel que hay de la memoria dentro de los análisis históricos, ficción, que es una gran parte que hay de ficción dentro de la historia, y la parte que, bueno, nosotros llamamos científico, una expresión de ciencia, no, yo creo que no es como lo esencial, sino que produce conocimiento científico, en todo caso. ¿Cómo relacionar estos tres? Fantástico. Memoria, la naturaleza. La naturaleza tiene una memoria mucho mejor que tú y yo. Y a veces los hombres le meten cemento y la construcción y el edificio, etcétera, ¿cierto? Pero la naturaleza se acuerda que por ahí había un río. Y la naturaleza se revela, eso es decir, etcétera, ¿cierto? La memoria no la tenemos los seres, eso es en serio. Cuando tú y yo nos separamos de nuestros primos y de nuestros familiares, ¿cierto? Primero nos separamos de los orangutanes y gibones y macacos y cosas como esas, y después los homínidos, ¿te acuerdas? Homo ergaster, Homo habilis, australopithecus, etcétera, y llega el Homo sapiens y después el Homo sapiens sapiens. Es una historia muy reciente, 40.000 años. 40.000 pinches años, ¿cierto? Y por definición, esos son feos. Yo soy bonito. Por definición, ¿sí? No acaba. Entonces, una especie que cree tener una memoria de 40.000 años, entonces, a eso apunta esa combinación entre historia profunda y gran historia. Entonces, primera respuesta, memoria. Y entonces no es cierto que de historiografía, cosas como la archivística. Entonces viene Foucault, no importa si les gusta o no Foucault, ¿sí? ¿Cierto? Y Foucault, ¿cómo se llama? De día se le pasaban los archivos, etc. De noche, bueno, no voy a contar que sea de noche, pero en el caso de Foucault, ya sabes. ¿Cómo se llama? Listo, basta. Sí. Memoria. Ayúdame, recuérdame. Sí, ya. Ahí está. Gran historia. Esa es esa capacidad, esos saltos, etcétera, percepción, etcétera, ¿cierto? Es grandioso. Entonces, te agradezco mucho porque me permite recordar una cosa. No leas ciencia.
economía, antropología, educación, física, matemáticas, lo que tú quieras, no lea ciencia. Ningún gran científico, ¿cómo se llama? Solo lee ciencia. Además, por favor, lee gran poesía o gran literatura. Porque la ciencia no se hace con base en conceptos, métodos, categorías, pruebas, teoremas, demostraciones. La ciencia además se hace con símiles, metáforas, sinécdoques, hipérboles. La ciencia se hace con tropología. Y entonces la importancia de los tropos, ¿cierto? La aprendo en la literatura, ¿cierto? No la aprendo en Popper. ¡Muévete, Popper! ¡Chao! ¿Cierto? Entonces, un gran científico lee mucha ciencia y mucha ficción. Mucha poesía, gran literatura. No, Pablo Coelho. Juan Sebastián Bach. Salvador Gavieta. Bueno. Juan Sebastián Bach, ¿para qué sirve? Para nivelar la mesa del comedor o la cama. Más o menos. Ficción, ahí está. ¿Cierto? Y la historiografía como... Bueno, yo sé que la cuestión de la complejidad es como indisciplinar el conocimiento, sí, pero en términos, digamos, de producción de conocimiento, ¿cómo se ve la historiografía? O sea, la práctica de crear historia. Sí, claro. No, genial. Entonces, hay gente chistosa. Esa historia viene desde cuando se crean las primeras academias de ciencias. La Royal Academy of Sciences, la Académie Française des Sciences, die Preußische Akademie der Wissenschaften, etc. Y esa es la ciencia normal. Entonces, ¿qué hacemos los economistas? Los economistas vamos a congresos de economía, publicamos a revistas de economía y hablamos de economía. ¿Y qué hacemos los físicos? Los físicos van a congresos de física, publican revistas de física y hablan de física. Soy normal. Esto es muy importante por decir, ¿cierto? Es una aproximación. Por favor, sé bondadoso conmigo. Pensar en complejidad es pensar en términos de interdisciplinariedad. Pero la verdadera interdisciplinariedad no sucede al interior de ciencias. Entonces, los médicos, por ejemplo, se echan cuentos y se los creen. Esa es una investigación interdisciplinar. Hay un enfermero, un epidemiólogo, un cardiólogo y un internista. Y la gente de ciencias sociales también. Hay un educador, un antropólogo, un economista, un sociólogo y un filósofo. Eso no es interdisciplinar. Es entre, no es al interior de una familia, sino entre familias distintas. Cuando hay un químico, y un antropólogo, y un ingeniero, y un... ahí sí hay. Entonces, hoy, el buen historiador estudia geología, y mucha biología, y estudia... ¿Sabes en dónde está la trampa? La trampa en la organización social del conocimiento. Y es que aquí y en Cafarnaúm, la organización social del conocimiento está en facultades, escuelas, departamentos, carreras. Y muchas veces la gente entra a una carrera y sale de una carrera, pero nunca entró a la universidad. Y entonces la gente de economía no se entera de lo que pasa en genética. Y la gente de biología no se entera de lo que pasa en antropología. Entonces, sí, esos somos los normales. Los normales se tutilan y dicen, estoy tan contento porque ya entró a la universidad. No, entró a una carrera. Y te descuidas, y tu sobrino sabe de una carrera, pero nunca estuvo en la universidad. La razón, la culpa, aquí y en Cafarnaúm, facultades, carreras, departamentos y todo. Pero no. Doctor, si la realidad no existe, ¿qué realidad entonces describe la historia total? Sí, despacio. Asumiría, yo no he dicho eso, pero estoy de acuerdo contigo. La realidad existe en el sentido del objetivo, como si la realidad fuera algo independiente y externo al sujeto. Hay un físico que te da toda la razón en lo que estás diciendo, que tú y yo no hemos leído, que se llama Pascual Jordan.
que está en los padres fundacionales de la física cuántica. Y entonces lo que dice Jordan es mutantes lo que decía Garzón, y es lo que tú y yo sabemos con un buen doctorado como este. La observación crea al objeto observado y modifica el comportamiento del objeto observado. Ok, con respecto, digamos, a la premisa de lo que estás diciendo. Entonces, la realidad no es, las ciencias sociales es chistoso, son ingenuas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen algunos científicos sociales? Hacen trabajo de campo, hacen pasantías y van al territorio, porque lo más difícil es ganarse la confianza de las personas. Yo voy a la realidad y hay un trabajo. Sí, toma, mejor, cómprate el helado, vas y luego regresas. Ok. Sobre esa premisa, ayúdame, te suplico. La pregunta era: si la realidad no existe porque hay múltiples realidades, ¿qué describe la historia total? Acá está, genial. La historia total escribe historias alternativas, historias complementarias, ciertamente no historias oficiales. Te voy a contar, estoy seguro que en Costa Rica sucedió, pero por respeto no lo voy a mencionar. Voy a mencionar el caso de Colombia. Las élites colombianas, en un momento dado, esos se llamaban los criollos, ¿cierto? Pues con Bolívar y Santander y toda esa gentecita, ¿cierto? Se inventan dos mecanismos de control de la república y de control de los indios, los negros, los mulatos, los zambos, etc. Esos dos mecanismos de control son: uno, la Academia de la Lengua. Diga, no diga. Es que es más, mejor, y cosas como estas. Y entonces, cuando me enseñan a mí a distinguir alcoba, pieza y habitación, cosas como esas, la Academia de la Lengua cumplió una función de control social y de configuración de la república. Y la otra herramienta fue la Academia de la Historia. Pues pucha, entonces no necesitaron policías, ni necesitaron torturadores, ni necesitaron yo no sé qué cosa, porque para eso estaba la Academia de la Historia. Y la Academia de la Historia me normalizó y me hizo creer, eso no es cierto, que yo soy colombiano, o panameño, o argentino, cositas de esas, ¿cierto? Eso no es verdad. Eso, las dos principales herramientas, mucho más que policivas, mucho más que dispositivos de etcétera, fueron en los países de América Latina, y ahí sí lo digo, ¿cierto? Desde la Tierra del Fuego hasta Yucatán, las academias de la lengua y las academias de historia. Entonces, me hacen creer que hay una historia oficial. ¿Cierto? La historia total manifiestamente es la sospecha, el distanciamiento de esa historia oficial. Y eso no le gusta a los 60. Tú y yo no habíamos nacido al establecimiento, al establishment, ¿cierto? Porque el establishment es Rodríguez, bienvenido a la compañía. Y estos Rodríguez son los fundadores de la empresa, ¿sí? Mi abuelo, el doctor Sánchez, la doctora Pérez, y esas cosas así. La historia total crea la realidad y me muestra que no hay una, tu primera premisa, no hay una realidad establecida de antemano y ciertamente de una distancia. Y eso es incómodo. Sí, interesante, doctor. Si pegamos eso como en los conceptos de que el pasado no existe ni el futuro, pero sí el presente continuo cambiante, ¿cómo relacionamos entonces la historia total con esos conceptos de no realidad, sí realidad, no pasado y no futuro, sino un presente continuo cambiante, que es el que habla el doctor Humberto? No. La historia total no te dice que sí es un presente continuo, ¿cierto? La historia total te muestra que hay un proceso de reconfiguración permanente que no termina del pasado. Y hace ese reconocimiento que te decía que es trivial, en el sentido, por ejemplo, de que cada generación reescribe la historia y cada generación está condenada a reescribir la historia. Y yo no me creo el cuento de mi abuelo y no me creo el cuento de mi papá.
cuento mi versión de la historia y así sucesivamente. ¿Es cierto? Y entonces, ¿cómo se llama? Esto tiene tanto de ancho como de largo de difícil, en el sentido de que yo sospecho de la... Y entonces, ¿sabes qué hacía mi abuela? Mi abuela sacaba los álbumes con fotografías con daguerrotipo y me decía, miren, nosotros venimos de esto. Y miren, ese tipo de cosas. Y entonces yo les cuento eso después a mis hijos con otra versión deformada. Mira, mi abuela, lo primero que les digo es, mi abuela decía esto, pero hemos descubierto este tipo de cosas y tal y tal. Ese es el punto maravilloso, ¿cierto? Entonces, no hay un presente continuo, eso no lo dice nadie en la historia total. Honestamente, eso, y ciertamente no lo dice Morris y cosas como esas. Hay un proceso incesante de reconstitución del pasado y de reconstitución del futuro, ¿cierto? Yo me imagino el futuro distinto como se lo imaginó mi papá o mi abuelo, y mi hijo, o mi sobrino o mi tatarabuelo, qué sé yo, si va mal. Y es esa capacidad de apuesta, de creatividad, de riesgo, etcétera, la que va configurando, digamos, el tejido de los sistemas vivos. Pero no hay un libro, no hay un autor en la historia total que se diga eso. Bueno, más o menos. Besos y abrazos.